Saludos, muy buenas noches, bienvenidos y gracias. Gracias por elegir Giralda Televisión esta noche especial, porque es la primera vez que los candidatos a la alcaldía de Sevilla, por parte de las formaciones que tienen representación municipal, eso sí, se van a sentar a debatir sus propuestas de cara a los próximos 4 años. Evidentemente hay otros candidatos de otras formaciones, de hecho, en 2007 hubo hasta 10 partidos más que se presentaron y que no consiguieron el 5% necesario para obtener representación. Por eso hoy la televisión municipal ha optado porque solo sean los candidatos de quienes consiguieron la confianza de los ciudadanos los que se sienten aquí, una decisión que sigue las recomendaciones de la Junta Electoral y que ha sido avalada también por el Consejo Audiovisual de Andalucía por unanimidad. Les decía que gracias a ustedes por elegirnos y gracias a los 3 candidatos por haber aceptado esta invitación. Probablemente alguno de ellos sea el próximo alcalde de Sevilla. Lo sabremos el 22 de mayo. Pero hasta entonces, en Enclave Sevilla, en Giralda Televisión, vamos a traerles semanalmente un debate centrado en distintas áreas de gobierno para que conozcan con detalle lo que ofrece el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Las 3 formaciones cuyos alcaldables tenemos hoy aquí sentados para un debate que tiene unas normas muy estrictas que han sido debatidas también por todas las formaciones. Habrá un turno de inicio para cada una de las formaciones y también un turno de conclusiones. En medio habrá 3 bloques. Todos esos turnos han sido pactados con representantes de todas las formaciones, al igual que han sido pactados también el lugar que ocupa cada uno de los candidatos en esta mesa. Candidatos a los que ya les vamos a dar las buenas noches. Juan Ignacio Zoido, candidato del Partido Popular, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido Javier. Y gracias por aceptar la invitación de Giralda Televisión. Muchas gracias y sobre todo darte la enhorabuena por la posibilidad de que estemos aquí y de que todo se haya consensuado lo bien que se ha hecho. Así que enhorabuena, Javier, y que tengas mucha suerte en la dirección del debate. Muchas gracias. Gracias también al candidato de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos. Bienvenido, muy buenas noches. Bien hallado, buenas noches, enhorabuena y muchas gracias por permitir este debate abierto y plural. Pues gracias también por aceptar la invitación de Giralda y gracias también por aceptar esta invitación al candidato socialista Juan Espada. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias igualmente por darnos esta oportunidad de debatir propuestas y hacerlo en la tele de los sevillanos. Bueno, pues dadas las gracias a los 3, sin más dilación, comenzamos este primer debate electoral con la vista puesta en las próximas elecciones municipales. El primer turno, el de inicio, será de 2 minutos y medio. Hay que avisarles, ellos ya lo saben, los candidatos, pero ustedes quizás no. Cuando queden 20 segundos para que culminen esos 2 minutos y medio, para que se llegue, yo les daré un aviso para que vayan terminando. De no ser así, se cortará el micrófono, simplemente para conseguir que todo el mundo tenga el mismo tiempo. Ahora sí, comenzamos este debate con las miras puestas en las elecciones de mayo de 2011. El primer turno de palabra lo tiene el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, Juan Espadas. Adelante. Pues buenas noches. Para mí es un gran honor ser candidato a la alcaldía de Sevilla por el Partido Socialista. Soy un sevillano más y por eso desde la humildad quiero que el ayuntamiento que yo dirija con mi equipo contribuya decisivamente a liderar la salida de la crisis. Es nuestro principal problema y por eso tenemos que actuar con convicción. Necesitamos generar la confianza que en estos momentos necesita la ciudad para salir de la crisis y para generar empleo. Es nuestra principal prioridad. Por eso creo que debemos participar todos, porque todos juntos podemos. La ciudad sin duda se ha transformado mucho en estos años. Hace unos días el alcalde de Málaga nos felicitaba por esa transformación, la destacaba en las avenidas, en las peatonalizaciones, en el centro, también en los barrios, pero sin duda sigue habiendo muchos problemas pendientes. Los socialistas hemos gobernado esta ciudad y hemos gestionado muchos problemas, también hemos cometido errores, los sabemos, vamos a afrontarlos porque quedan cosas pendientes. Será con los jóvenes, será con los mayores, será con las mujeres con quien consigamos dar propuestas, dar respuestas a esta ciudad. Vamos a salir de la crisis, sevillanos y sevillanas, y lo vamos a hacer desde el trabajo y desde el esfuerzo conjunto de todos y todas. Muchas gracias, señor Espada. Vamos ahora con el candidato del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido. Buenas noches, Javier, nuevamente. Buenas noches a todos los telespectadores de Giralda Televisión.
buenas noches a todos los que nos siguen también desde la red y quiero trasladar unas buenas noches muy especiales y un abrazo efusivo a Antonio y a Eva, a los padres de Marta del Castillo que hoy han pasado un día muy difícil. Soy Juan Ignacio Zoido y soy el candidato del Partido Popular a las próximas elecciones. Gané las últimas elecciones municipales y quiero ser alcalde de mi ciudad porque estoy convencido que Sevilla puede funcionar. Sevilla hoy no funciona, pero entre todos podemos cambiar y Sevilla puede funcionar bien. Hay otra forma de gobernar, hay otra forma de hacer las cosas. Por eso, juntos podemos cambiar Sevilla y hacer que Sevilla funcione. Ya es hora que Sevilla tenga un alcalde que resuelva los problemas en lugar de crearlos. Y es curioso, pero desde que el PSOE gobierna la ciudad, Sevilla está más sucia, Sevilla es más incómoda y Sevilla es más insegura. Sevilla tiene más paro, en Sevilla se han cerrado más empresas y más comercio. Y en Sevilla las obras se han eternizado y muchas de ellas se han convertido en una auténtica pesadilla para los sevillanos sin que se supiera cuándo iban a terminar y cuánto iban a costar. Pero todos juntos podemos hacer que esto cambie. Todos juntos podemos cambiar Sevilla y hacer que Sevilla funcione como un reloj, para que esté limpia, para que tenga un transporte público eficaz, una red completa de metros, que sea más cómoda, que sea más segura, con una policía de barrio distribuida por toda la ciudad, con una administración 2.0 al servicio de todos los ciudadanos. Voy a crear y quiero crear entre todos juntos ese clima que nos permita generar empleo e ilusión. Me obsesiona dar más oportunidades a los sevillanos. Y hay algo importantísimo, las obras se tienen que ajustar a presupuesto, proyecto y plazo y tiene que pasar a la historia ese axioma que teníamos en Sevilla de que al final no se sabía cuándo iban a terminar las obras y cuánto iban a costar. Me parece importantísimo situar al frente de las empresas municipales a profesionales y que este carné sea el único que valga para ocupar un puesto en el Ayuntamiento de Sevilla y para contratar con nuestro Ayuntamiento. Y quiero, antes de terminar esta presentación, dejar una pregunta encima de la mesa. Todos los sevillanos me preguntan día tras día si va a gobernar quien gane las elecciones, si va a gobernar la lista más votada. La respuesta es muy sencilla, sí o no. Muchas gracias. Gracias, señor Zoido. Turno ahora para el candidato de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos. Tiene usted 2 minutos y medio. Buenas noches. Estimados vecinos y vecinas, buenas noches a todos y a todas. Izquierda Unida, a la que represento, lleva en el gobierno municipal desde el año 2003. Durante todo ese tiempo hemos estado influyendo de manera decisiva en la transformación urbana y social de la ciudad. El marco de crisis económica mundial, también presente en la ciudad, está afectando a miles de familias sevillanas que, sin haber tenido responsabilidad en el origen de la crisis, está sufriendo lamentablemente sus consecuencias. Ese ha sido, es y será mi primer objetivo. Los trabajadores, los jóvenes que están aspirando a un primer empleo, las mujeres, los pensionistas, los sectores menos favorecidos de la sociedad civil sevillana, son colectivos sociales que nos ocupan y nos preocupan. Y tal como dice nuestro lema, son objetivos imprescindibles para nuestra lucha contra las desigualdades. Izquierda Unida se ha demostrado el instrumento más eficaz para ayudar a salir de la crisis. Ante la demanda de vivienda, hemos promovido más de 7.000 pesos de VPO. Frente al golpe de la crisis y el desempleo, hemos multiplicado los dispositivos de formación, de inserción y de ayuda a la economía productiva. Frente al olvido, hemos llevado con inversiones desconocidas en la historia de la democracia, infraestructura y equipamientos a los barrios que nunca los tuvieron. Frente a la dependencia, hemos conseguido partidas las más importantes en el presupuesto para atender a los mayores y a las capas menos favorecidas. Y estamos trabajando en la alfabetización de muchos de los más de 35.000 sevillanos y sevillanas adultos que aún no saben leer ni escribir. Izquierda Unida ha contribuido a la transformación y a mejorar la calidad democrática en la ciudad gracias a los presupuestos participativos. Ese método maravilloso de cogobierno y participación que ha permitido que miles de sevillanos y sevillanas ayuden a superar los déficits democráticos. Por ello, hemos hecho ciudad
y hemos hecho ciudadanía. Creemos, sinceramente, que somos indispensables en una política de izquierdas, en una política de progreso, en una política pensando en la mayoría social. Y sencillamente porque otros ya estuvieron en el gobierno y sin embargo ha sido con Izquierda Unida en el mismo cuando se han conseguido los avances. Se le acaba el tiempo. Muchas gracias, señor Torrijos. Comenzamos ya el debate propiamente dicho. A partir de ahora serán intervenciones de 2 minutos. Habrá 3 intervenciones por cada una de las formaciones. El primer bloque es de economía, empleo e inversiones. Y aquí les voy a hacer un ruego personal a todos. A partir de ahora el debate comienza. Me gustaría que además de hablar todo el mundo también se escuche. Creo que podría enriquecer el debate. La primera palabra la tiene el portavoz del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido. Muchas gracias, Javier. Quienes me acompañan aquí representan a 2 partidos políticos que han sido los responsables de la situación que está viviendo hoy Sevilla en el tema del empleo. Se presentaron las 2 formaciones políticas en las anteriores elecciones diciendo que iban a crear 75.000 puestos de trabajo. En la actualidad tenemos a 78.064 parados más en nuestra ciudad. 78.064 personas que están viviendo una auténtica tragedia día tras día. Esta es la situación que estamos viviendo y han demostrado, por tanto, tanto uno como otra formación política, han demostrado una incapacidad extrema a la hora de resolver el problema del desempleo en nuestra ciudad. Una lacra que se está viviendo por todos los barrios de nuestra ciudad. Quiero ser el alcalde del empleo y para ello creo que tenemos una gran experiencia. Hay una ecuación que es evidente. El Partido Popular significa empleo y el Partido Socialista significa paro. Es una ecuación que se ha repetido a lo largo de la historia. Por eso mi prioridad va a ser el empleo. Y quiero con todos los sevillanos dedicar al empleo los mayores esfuerzos en los próximos 4 años. Pero lo que es más importante, estoy seguro y convencido que lo vamos a conseguir. Queremos conseguir que Sevilla sea una garantía, que la marca Sevilla signifique garantía y que traslade seguridad jurídica y además confianza para que los emprendedores vengan a invertir a Sevilla. Y no olvidemos, queridos sevillanos, no hay mejor política social que el empleo. Es la mejor. Quiero ser al mismo tiempo un alcalde reivindicativo, para que gobierne quien gobierne, que sea capaz de traer a Sevilla las infraestructuras necesarias, así como también potenciar nuestro río y también potenciar el turismo de congreso. Y algo muy importante, no podemos en ningún caso permitir lo que ha sucedido con los fondos del empleo, que haya servido para que unos ERE se hayan financiado a través de esos ERE a 2 personas, concretamente, que sin haber trabajado en la empresa pública Mercasevilla estén ahora mismo disfrutando de unos ingresos que no disfrutan el resto de los sevillanos. Gracias, señor Zoido. Turno para Juan Espadas. Bueno, el empleo es nuestra, sin duda, prioridad. Tenemos que abordar el problema de la economía. El desempleo se ha generado de manera amplia en toda España como consecuencia de una crisis que está muy ligada, sin duda, a los problemas del sector de la construcción. Un sector que ha demostrado que era frágil, que era un sector sobre el que nuestra economía era muy débil. Por tanto, llega el momento de plantear la salida de la crisis no repitiendo los errores del pasado. Esa salida de la crisis pasa en Sevilla por liderar un proyecto metropolitano. Por primera vez, la capital de Andalucía tiene que ser también capital económica de manera decidida. Y para eso, con la cooperación de los ayuntamientos del área metropolitana, pero sobre todo con la decidida alianza con las empresas, con la universidad, vamos a conseguir poner toda nuestra materia prima, todo nuestro talento para sacarle el máximo valor añadido. Las propuestas tienen que ser claras y concretas. Necesitamos apostar por economía productiva, necesitamos reforzar nuestro sector industrial, el que de verdad genera empleo. En servicios avanzados, en innovación, en sectores emergentes como las energías renovables, en las que podemos ser, lo somos ya en algunos casos, líderes, pero sobre todo en instituciones como el Puerto de Sevilla o como el proyecto Cartuja 93, que en los peores momentos de la crisis siguen siendo organizaciones que crean mucho empleo.
Ahí tenemos, de alguna forma, el semillero, tenemos la incubadora de iniciativas. El apoyo por parte del ayuntamiento que yo presida va a venir claramente ligado a la mejora de la formación, a la mejora de la educación desde los barrios, combatiendo el fracaso escolar, para conseguir ciudadanos y capital humano más forzados, más experimentados en Sevilla. Se le acaba el tiempo. Y hacerlo claramente apostando por los sectores emergentes, los que hemos dicho con anterioridad, y por el apoyo a los emprendedores y a todo lo que signifique las nuevas iniciativas de esa cultura del esfuerzo y el emprendimiento. Gracias. Es el turno de Antonio Rodrigo Torrijos. Desde que comenzó la crisis capitalista, su consecuencia más lacerante ha sido el desempleo, la precariedad, el subempleo, la explotación del hombre por el hombre, la miseria, la marginalidad. Y por tanto es en el marco de las políticas de gobierno, con salidas por la izquierda, defendiendo el sistema público de pensiones, garantizando el derecho a la negociación colectiva y la inversión productiva pública, la que va a permitir salir del desempleo. Resulta curioso que pensemos que haya una salida local a la crisis económica y al paro, precisamente con propuestas como las que nos hacen el Partido Popular y el Partido Socialista, que se enfrentaron a la lucha de los trabajadores en el marco de la huelga general y de la exigencia de millones de personas en este país de una salida por la izquierda. Izquierda Unida vamos a llevar en el ámbito local precisamente la reclamación de las competencias activas de empleo, porque a diferencia de los demás hemos innovado, hemos traído medidas pioneras tales como el bonobús solidario que ya están disfrutando o han disfrutado más de 33.000 desempleados, o los talleres prelaborales que en este mismo momento están formando precisamente a jóvenes para adquirir una formación y introducirse en el mercado de trabajo. Y desde este punto de vista la experiencia, el compromiso, la valentía. Por eso Izquierda Unida se ha demostrado la herramienta más eficaz en este gobierno para, sin tener competencias, como no tienen los ayuntamientos, investigar e innovar con medidas locales, financiadas localmente, para ayudar a la salida del paro, a la salida del desempleo. Y para los 4 próximos años, Izquierda Unida, que tenemos el aval de la gestión de estos años, nos comprometemos a trabajar en una doble dirección, con un doble objetivo: el fomento del empleo de calidad y la lucha contra la siniestralidad laboral. Señor Zoido. Mire, don Javier, yo cuando escuchaba atentamente las propuestas de antes, yo decía, pero bueno, es que aquí, ¿quién ha estado gobernando hasta ahora en Sevilla? La coalición de gobierno de los últimos años en Sevilla, del PSOE y de Izquierda Unida, no ha aprovechado el impulso del río, no se ha aceptado el que hubiera una zona franca hasta el otro día, no hemos sido capaces desde el ayuntamiento, desde el gobierno de la ciudad, a pesar que he llevado propuestas al mismo pleno del ayuntamiento, de que se aprobaran propuestas para que el parque tecnológico fuera una referencia realmente internacional, y sin embargo ahora se nos viene aquí a hablar de innovación, de I+D+I, se nos viene a hablar del parque tecnológico, pero bueno, si es que se ha vivido el parque tecnológico. Yo creo que lo que tenemos que hacer es de una vez por todas implicarnos de verdad, generar confianza, que no la puede generar un ayuntamiento que, formada por la coalición del PSOE y de Izquierda Unida, ha sido hasta condenada porque se han despedido indebidamente a una serie de trabajadores. Es que el otro día me sorprendía cuando en una noticia del periódico, después de 3 años estar esperando una licencia, han tenido que retirar de un hotel que era emblemático hoy por hoy en Sevilla y moderno, han tenido que retirar porque no se ha concedido una licencia, después de esperar 3 años. Por eso, lo que digo, los únicos que podemos hoy por hoy inspirar confianza y crear el clima para que puedan venir nuevos emprendedores a nuestra ciudad es el Partido Popular, y me voy a implicar con todos los sectores de los sevillanos para poder alcanzar ese clima que permita modernizar nuestros polígonos, que potenciemos los centros comerciales abiertos, que también pongamos en valor los mercados de abasto y los incorporemos dentro del sector del turismo, que el turismo de congreso se vea respaldado realmente por el ayuntamiento y no abandonado como ha estado en los últimos años. En definitiva, potenciar de una vez por todas. Y vuelvo a repetir, no sé si se van a dar instrucciones desde esta mesa por parte del señor Espada o si va a apoyar el señor Torrijos el próximo viernes, cuando tengamos en el pleno del ayuntamiento una propuesta que ya hemos anunciado que vamos a llevar en un doble sentido, que por una vez por todas podamos ya averiguar en una comisión de investigación qué es lo que ha pasado en Mercasevilla y por qué. Se le acaba el tiempo, lo siento, señor Zoido, se le ha acabado el tiempo tal y como hemos pactado. Muchas gracias. Lo lamento. Señor Espadas.
Bueno, efectivamente, de lo que se habla aquí es de cómo afrontar el futuro. El pasado lo conocemos todos. El pasado son los errores que se hayan cometido por parte de los distintos sectores de actividad, por parte de todos, administraciones y ciudadanos, pero hoy venimos a hablar del futuro. Señor Zoido, yo soy el futuro de esta ciudad y, por tanto, voy a hablar de proyectos de futuro. Yo me he sentado con los empresarios, pero me he sentado también con los emprendedores, con los jóvenes universitarios que quieren efectivamente que se apueste por ello. Y mi objetivo es que haya instrumentos para hacerlo, que puedan participar en las decisiones del ayuntamiento y que podamos orientar sus salidas laborales a aquello en lo que realmente hay futuro. No hay futuro ya en elementos en los que hemos visto que se ha fracasado desde el punto de vista económico aquí y en todo el mundo. Efectivamente, Sevilla tiene muchas capacidades en relación con el turismo. Tenemos que conseguir que en esta ciudad los visitantes estén un día más. Y eso significará generar más ingresos y más recursos. Y es verdad que podemos mejorar, es verdad que podemos conseguir objetivos con nuevas rutas a través de la ciudad, nuevos productos turísticos. Es verdad que sectores tradicionales como la construcción pueden seguir generando empleo, pero a través de la rehabilitación. Y eso necesita de financiación privada, necesita de grandes empresas, operadores energéticos que sigan con la tarea que hemos empezado, pero que claramente ahora está en un momento completamente diferente. Yo lo que le planteo y os planteo a todos es que necesitamos de alguna manera plantear las bases de eso sobre la mejora de la formación de nuestras personas, sobre la base de la convicción de que solo apostando en sectores emergentes, sectores con futuro, lo podemos conseguir. Debemos trasladar claramente la convicción y la confianza en que lo vamos a conseguir. Sevilla, sus sevillanos, son perfectamente capaces de hacerlo. Se termina el tiempo. Los polígonos industriales, en este caso, es un elemento fundamental que efectivamente necesitan de mucha más inyección por parte de su ayuntamiento. Lo asumo, lo vamos a hacer, y van a contar conmigo y van a contar con recursos. Vamos a priorizar una serie de cuestiones sobre otras, pero esta ciudad tiene que liderar su futuro y tiene que liderarlo sobre un modelo económico que no puede repetir los errores del pasado. Ha ajustado usted el tiempo, turno ahora para Antonio Rodrigo Torrijos. Bien, el señor Zoido nos tiene acostumbrado a ser un corneta de la apocalipsis, a ser un agorero de la realidad de la ciudad. Todo lo ve oscuro, todo lo ve negro. La ciudad, con un paseo sencillamente por la misma cualquier día, a cualquier hora, se podrá observar que está viva, ¿no? Nosotros, Izquierda Unida, estamos apostando por la economía productiva, por la economía social, una economía más comprometida, una economía cuyos beneficios son más equilibrados y ajustados y que genera empleo estable y de calidad. Pero se le olvida a la derecha de siempre, a esa derecha que empuja y cuyo único objetivo es alcanzar el gobierno a cualquier precio, se le olvida Renault, se le olvida Bengoa, se le olvida la actitud con Heineken, se olvida fundamentalmente de la inversión que hemos hecho, de más de 1.135 millones con criterios sociales, millones de euros, en la ciudad de Sevilla, para abordar las desigualdades y los desequilibrios territoriales. Se le olvida, por tanto, la realidad de una ciudad que está dinámica, que está viva, que está atenta, ¿no? Y digo esto porque, por ejemplo, ante la demanda de vivienda, y tiene que ver con el empleo y la capacidad de inversión productiva, Izquierda Unida y con nosotros hemos promovido 7.546 viviendas. Para que los sevillanos se enteren de una manera clara, significan más vivienda en 3 años que en toda la historia de la empresa pública de la vivienda. Y estas viviendas han respondido con un criterio no especulativo precisamente a la demanda de los sevillanos. Y hemos establecido el parque social de vivienda. Cerca de 200 familias disfrutan hoy con el 5% exclusivamente de su salario de una vivienda digna. Otainsa, el parque social de vivienda. Concluya, esa por favor. Otainsa que precisamente el señor Zoido anunció en agosto que por criterios estrictamente económicos va a abandonar. Y yo me acuerdo de María Luisa o de José o de Laura cuando recibieron las llaves de ese parque social de vivienda, porque reflejan el perfil más acabado de las políticas de Izquierda Unida pensando en la mayoría social. Tercer turno de este primer bloque de Economía, Empleo e Inversiones, el último turno que comienza Juan Ignacio Zoido. Muchas gracias. Mire, que me diga el señor Torrijos, después de que ha sido condenado el gobierno de la ciudad a readmitir a unos trabajadores por haber sido despedidos indebidamente, cuando hay denuncias que están interpuestas por personas porque se sienten acosadas en su puesto de trabajo, que se hable de Otainsa, cuando a mí me gustaría que se fuera a ver a las personas mayores que viven en la barriada de San Bernardo, allí que están con Otainsa sin que le den resolución
al problema que tienen entre ellos planteado. Parece mentira. Yo quiero hablar de la Sevilla real. Aquí parece que se viene a hablar de una Sevilla, la Sevilla oficial. Yo hablo de la Sevilla real. Esos sevillanos que están padeciendo problemas a diario. Y lo único es que le tenemos que trasladar confianza. Y a mí no me vale que ahora se venga a decir, ahora vamos a invertir en los polígonos. 12 años y no se ha invertido en los polígonos. 12 años y no se ha aprovechado para que desde una zona franca se pueda potenciar el río. 12 años que se ha estado cambiando continuamente la política para trasladar confianza. 12 años que no se le ha sabido sacar oportunidad a la iniciativa privada para ir de la mano para hacer muchas cosas juntas. 12 años, en definitiva, que han estado perdidos en la ciudad por el gobierno del PSOE y de Izquierda Unida, que ahora se va otra vez a reproducir con distintas caras, pero que se quiere reproducir nuevamente ante las próximas elecciones. Yo vuelvo a repetir una pregunta muy sencilla. ¿Quieren ustedes que se resuelvan todos los problemas de Mercasevilla? ¿Quieren ustedes que sepamos qué es lo que ha pasado de verdad en Mercasevilla? ¿Podemos tener una comisión de investigación ya que somos los accionistas mayoritarios, que tenemos el 51%? ¿Y son ustedes partidarios de que la oposición también esté representada en el Consejo de Administración? Eso es muy sencillo, porque el señor Torrijos puede votar que sí y el señor Espada puede, sin duda alguna, lo que tiene que hacer es, pues, dar instrucciones para que el Partido Popular pueda estar representado también en Mercasevilla. Muchas gracias, don Javier. Juan Espada, de nada, señor Zoido. Bueno, 12 años, efectivamente, señor Zoido, 12 años dan suficiente como para comprobar cuál ha sido la inversión del gobierno socialista, del gobierno de coalición con Izquierda Unida, frente a lo que se invirtió en esta ciudad, desde el año 91, cuando gobernaron ustedes, hasta el 99. 12 años dan para comprobar cómo efectivamente las inversiones se han convertido en el metro de Sevilla, cómo las inversiones se convierten en el tranvía, cómo las inversiones permiten restaurar la Plaza de España, cómo las inversiones permiten hacer nuevas comisarías de policía, cómo las inversiones... Es decir, señor Zoido, yo creo que usted parece no haber vivido aquí en estos 12 años. Yo sé que en los últimos 4 usted ha trabajado y ha estado en los barrios. Poco tiempo, pero en muchos barrios, en momentos puntuales. Yo también he tenido la oportunidad en estos meses de hacerlo y sé que hay muchos problemas, señor Zoido. Por tanto, efectivamente tenemos que concentrarnos en construir consensos en el ayuntamiento respecto a iniciativas que generen empleo. Y hacerlo con los empresarios. No se crea empleo solo desde el sector público, ni mucho menos. Pero también es importante dejar tranquilidad a ese sector público, al que ustedes de alguna manera siempre sitúan bajo sospecha. A aquellos 26.000 personas que ahora les ha dado a ustedes por decir que, a pesar de que fueron ayudados por la Administración Pública de la Junta de Andalucía en expedientes de regulación de empleo, parece que todos están bajo sospecha. Señor Zoido, usted ha mencionado ya 2 veces aquí Mercasevilla. Hay una instrucción judicial abierta y usted tiene que ser consciente y respetuoso con esas investigaciones. Mientras tanto, los demás debemos seguir tomando iniciativas políticas para resolver problemas de los ciudadanos. Los jueces están para decidir cuando tengan todos los elementos para ello. Y mientras tanto, lo que esperan de nosotros efectivamente es que generamos una iniciativa. Estamos en un debate que es un debate preelectoral. Y es un debate que se puede llevar, creo que como lo estamos llevando, de una manera constructiva. Creo que es lo que se espera de nosotros. Y que discutamos sobre las mejores propuestas. Eso es realmente lo que creo que deberíamos concentrarnos esta noche, señor Zoido. Señor Rodrigo Torrijos, adelante. Bien, me veo en la necesidad de volver a reiterar que la derecha, esta derecha que gobernó Sevilla durante 8 años, y que no se nos olvide, pues niega la profunda transformación urbana y social que se ha producido en estos últimos 8 años. Niega 1.135 millones de inversión con criterios sociales. Niega que hemos hecho más de 7.000 viviendas protegidas. Y para que los sevillanos conozcamos los datos, significa eso un 46% más que las que hizo el Partido Popular cuando gobernó la ciudad. Estamos hablando de una inversión en instalaciones deportivas que además establecen el elemento central de ser un factor de cohesión social y territorial desconocida en la historia de la democracia. Más de 24 campos de césped artificial, 3 piscinas cubiertas, 3 polideportivos importantes, más de 35 pistas de pádel, que son empleo, inversión productiva, riesgo, pero además orientado a quienes más los necesitan. Sin embargo, el modelo del Partido Popular, que parece que no gobernó nunca, pues significa en materia deportiva, por ejemplo, el Estadio Olímpico, 123 millones de euros que no sirvieron para nada,
para una apuesta al deporte de élite, y frente a ese deporte de élite, el deporte de participación, el deporte de base, el deporte de cohesión social. Por eso, negar esto, estimados vecinos, es simplemente intentar ocultar la verdad, como cuando el Partido Popular, representante genuino del sistema y de la derecha económica y política, nos ofrece soluciones al paro. Ya estamos acostumbrados y no podemos olvidar que las ofertas del Partido Popular son unas cuando está en la oposición 20 segundos. y lo contrario, efectivamente, todo lo contrario, cuando está en el gobierno, la defensa de los intereses de los poderosos y de la economía especulativa. Finaliza así el primer bloque. Estamos en Giralda Televisión debatiendo con los 3 candidatos a la alcaldía de Sevilla por parte de las 3 formaciones que tienen representación en el consistorio, en el ayuntamiento. Tiempo para una pausa, volvemos en unos minutos.